principio del programa decíamos que nos íbamos a ocupar hoy de el tema de la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Y en las aulas también, ¿no? ¿Cuántas veces se ha discutido los programas de educación sexual? Tiene más de una década, ¿no? En la discusión de cómo llevar la educación sexual a las aulas, si los padres deben ser parte de esa construcción del programa de educación sexual. Nos estábamos preguntando la otra vez en producción en qué está eso, ¿no? El plan que está vigente es el del año 2008, no se consulta a los padres, algo que los padres han reclamado. De hecho, existió un proyecto de ley del año 2019 donde se planteaba la posibilidad de llevar las inquietudes y los padres también tengan el abordaje de opinar. Eso también quedó por el camino. No hay ningún plan de estudio en este momento o en estudio de eso. Y el planteo, como decíamos, de Goñi y de padres está estancado. Entonces, uno igual se lo sigue preguntando, ¿no? Porque es un debe todavía, y sobre todo para los padres con hijos que están en la preadolescencia, ¿no? Que empiezan con sus primeras preguntas, cómo hacer el abordaje, cómo un padre tiene que contarle a un niño o responderle esas preguntas que hacen a la sexualidad. ¿Deben ser los padres, en definitiva, los que definan la sexualidad que deben recibir sus hijos? Estamos con Jimena Peirú, que es psicóloga, sexóloga y educadora sexual. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista como profesional? Bien. Como para arrancar, me gustaría, a veces cuando hablamos de sexualidad, generalmente tendemos a pensar en relaciones sexuales o genitalidad y aclarar que la sexualidad es algo mucho más amplio, ¿no? Se desarrolla desde que nacemos hasta que morimos, tiene que ver con aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales, económicos, legales. Es como muchísimo más amplio que a veces lo que nos pasa en la adultez de genitalizar y pensar en relaciones sexuales en concreto. Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo educación sexual. En la escuela, con nuestros compañeritos de clase, en las propagandas, en los medios de comunicación. Entonces, me parece que abrir puentes en la familia para poder hablar de educación sexual, para hablar de sexualidad en todos sus aspectos, eso vendría a ser una de las claves. Ahí va, y a edades tempranas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el vínculo familiar? Cuando los niños empiezan a tocarse, a explorarse, exacto, a descubrirse ellos mismos, muchas veces se ha visto que los padres dicen, no lo hagas, no te toques. Es como la comunidad, una negación a eso, ¿Y ¿no? cuánto educamos ahí también? Porque usted lo deben saber más que yo, que hay un axioma de la comunicación que es imposible no comunicar. Entonces estamos todo el tiempo comunicando. Cuando no hablamos de sexualidad estamos comunicando que de eso no se habla. Cuando lo relacionamos solo estrictamente a lo biológico, a la reproducción, estamos hablando también de una visión de la sexualidad. Entonces, todo el tiempo estamos educando. A mí cuando me preguntan en qué momento hay que empezar a hablar con los niños de sexualidad, es desde el día cero, desde que nacen, desde que le cambian el pañal, desde que le retiran el pañal y le piden permiso, desde que nombran las partes de su cuerpo, la pierna, la panza, la vulva, el pene, los genitales. Y no con diminutivos ni con sinónimos, sino con las palabras como se deben pronunciar, digamos, utilizar el idioma, ¿no? Sí, los genitales, vulva y pene. Es fundamental hablar de los nombres de los genitales porque eso también va a prevenir, por ejemplo, situaciones de abuso, ¿no? Que pasa de que le dicen cualquier nombre a los genitales y se dan situaciones que son complicadas. Entonces, desde ahí ya uno está educando. De cómo uno demuestra su amor a ese niño también está educando. Por ejemplo, ahora me parece súper lindo que los adolescentes, incluso varones, ya se dicen te amo entre ellos. Pero lo curioso es que se dicen te amo seguido de un insulto. Entonces también nosotros debemos educar ahí y eso es hacer educación sexual también. Que también a veces cuando hablamos de educación sexual se malentiende en el sentido de que la sexualidad es tan amplia que tiene que ver con todos estos factores que están involucrados y tiene que ver con los roles de género, con la identidad sexual, con la orientación sexual. Entonces hay aspectos de la sexualidad que no pueden ser educados, que son intrínsecos de cada persona. La educación sexual debería acompañarse ya también desde la educación inicial, desde los primeros años, desde que uno es preescolar, porque
se está siempre planteando a edades más adultas, ¿no? En lo que son los programas y los planes. Bueno, pues se asocia a la al acto sexual, ¿no? Claro. Se educa desde el día 1, desde que vos le nombrás las partes del cuerpo, desde que vos le demostrás tu amor, desde cómo te vinculás con tu pareja, en el caso de que tengas pareja, de cómo hablas de la vecina, ¿no? Si le decís a la vecina, mirá la vecina, qué fea que está, bueno, ahí estás vos educando también en sexualidad. ¿En dónde estás poniendo el foco? ¿Y por qué se asustan a veces los padres cuando ven estos manuales de sexualidad en niños pequeños? ¿Por qué genera ese rechazo a veces? Y porque estamos todos criados en el mismo sistema, ¿no? Donde la sexualidad para nosotros siempre fue algo de lo privado, de lo íntimo, cargado de mitos, estereotipos, tabúes. Entonces, cuando nosotros pensamos en hablar con niños, niñas, adolescentes de sexualidad, los que tenemos que hacer mayor esfuerzo somos nosotros para corrernos de todo eso que tenemos cargado en la mochila. Los niños, niñas, adolescentes son mucho más sencillos, ¿no? O sea, si uno logra explicar con naturalidad de que así como no existen dos personalidades iguales, ¿no? Tampoco van a existir dos sexualidades iguales, nos ahorraríamos muchísimos años de terapia en la adultez, ¿no? Porque claro, esto de desconstruirse, este término que ahora está de moda, como padres, desconstruirse y ser más simples quizá. Todos nosotros, más exactamente. prácticos a la hora de... Pero yo te preguntaba, cuando el chiquilín empieza la jardinera o la niña empieza la jardinera, allí también debería existir por parte de los maestros o del docente un acompañamiento con lo que en la casa también se le está enseñando, ¿no? A eso me refería, eso hoy no pasa. Se habla de la institución. Claro, en algunos centros pasa. Y el docente, sí, total. Exacto, y depende también cada maestro, cada profesor, cada uno tiene personalmente que transitar un camino para poder hablar de estos temas. Por eso mismo, por toda la mochila que traíamos cargada. Hoy decías, cuando un niño empieza a tocarse y a descubrir esas sensaciones, nosotros vemos ese acto desde nuestra sexualidad adulta, no genitalizada. Pero imagínate vos que te tocas acá y tocarte acá te da una sensación agradable, hermosa. El niño no sabe los genitales, que son, es uno el que le tiene que explicar, de que sí, que hay sensaciones de nuestro cuerpo que nos dan sensaciones agradables, pero que debemos hacerlo en determinadas circunstancias, en privado, solos, ¿no? Eso es educar en sexualidad. En este proceso de transición, ¿no?, entre las nuevas y las viejas generaciones, donde muchos adultos e incluso jóvenes como nosotros no recibimos nunca educación sexual formal, yo me acuerdo que era educación en el amor, ¿no? Sí. En los colegios católicos a los que fui, y estamos viviendo un momento de transición. ¿Cómo tienen que hacer los centros educativos para de alguna manera dar tranquilidad a los papás? Porque no es educo en sexualidad y bueno, me olvido que vos existís. Tiene que haber una comunicación, porque los adultos, los viejos adultos, estamos de alguna forma aprendiendo sobre esto. Sí, yo creo que la tranquilidad está en saber que uno, como padre, madre, tío, abuelo, responsable de esos niños, niñas, adolescentes, está tendiendo los puentes para poder hablar con ellos de estos temas, de que eso que se trae a la escuela pueda ser traído a la casa también y ahí problematizar y ahí hablar. Me parece que lo fundamental es eso, acompañar los procesos de cada persona, de cada niño, niña, adolescente y tender puentes, diálogo, estar todo el tiempo conversando de eso, ¿no? De lo que te preguntan, bueno, cuando te preguntan algo, ¿qué es lo que sabés? ¿Qué te gustaría saber? Propiciar el diálogo. Claro, porque... Y si uno sabe que en la casa de uno puede hablar de esos temas, a uno como padre seguramente se sentiría más tranquilo sabiendo de que si su hijo va a aprender algo en la escuela, va a poder traerlo a la casa también. Pero a veces se ve como una guerra, incluso hay una intención de un grupo de padres de que sea más dialogado o conversado o hasta preparado qué es lo que se va a hablar con sus hijos de sexualidad. Y si yo soy un niño o adolescente y voy al liceo o a la escuela y me hablan de una cosa y llego a casa y me hablan de otra, más que ayudar es perjudicial. ¿Cómo hacemos para juntar esos dos mundos? Tiene que haber voluntades de ambos, ¿no? Es un desafío, sin duda. Pero como decíamos, siempre hay educación sexual y al haber en múltiples lados de educación sexual se van generando las diferentes visiones sobre la sexualidad. Entonces sí puede haber sobre las relaciones sexuales un fundamento que tenga que ver más con lo religioso, otro con lo biológico, pero lo que pasa en realidad son relaciones sexuales. Entonces
debemos hacer un esfuerzo a veces por corrernos de esos fundamentos y explicar lo que concretamente sucede. ¿Y deberían participar los padres de un plan como lo están reclamando? Porque, como decíamos al principio, el plan actual, que es de 2008, no contempla eso. Sí. De hecho, un proyecto en ese sentido quedó por el camino. Sería importante que los padres tuvieran una instancia donde aportar también su experiencia y transmitirle a los articuladores de ese plan cuáles son las inquietudes que tienen Sí. como familia, ¿no? Quizás podría ser interesante abrir esa puerta, lo que pasa es que no sabes qué hay atrás de esa puerta, ¿no? No sé si en el programa en sí, sino hacer actividades, cosas que involucren a la familia, que esos padres puedan ir, que haya también un conocimiento de esos padres de las guías que se trabajan y poder problematizar con ellos y con adultos referentes sobre el tema para que ellos mismos también puedan ir desmistificando, sacando sus propios tabúes, entendiendo de que hay diferentes visiones que uno tiene en relación a la sexualidad. Cada familia es un mundo y en definitiva, digo, buscar un consenso que todas las familias con un centro educativo es imposible. Nunca lo vamos a lograr. Sí, por lo menos acceder al conocimiento que se le está transmitiendo al hijo para después llevarlo a la casa y bueno, y en la intimidad de la casa manejarlo según las características sociales y culturales que la familia pueda tener. Yo, antes de cerrar, te quería consultar, recién hablabas de la prevención del abuso, ¿no? Y todo el tiempo estamos conociendo casos, desde la niña de Rocha de 12 años que fue abusada por su padrastro y luego embarazada, hasta los casos de explotación en adolescentes de la Operación Océano. ¿Qué herramientas se le puede dar desde la institución familiar? Porque sabemos que hay desde la educación, desde la institución de salud. ¿Qué herramientas le podemos dar a los niños justamente para prevenir, ¿no? Para que no sean vulnerables a este tipo de situaciones? Bien, fundamentalmente eso, nombrar las partes del cuerpo con su nombre, explicarles que su cuerpo es suyo, que solo determinadas personas pueden acceder a su cuerpo, siempre pidiendo permiso. Por eso digo, cuando vos le retirás el pañal a un bebé, le decís permiso, te voy a limpiar los genitales. Todo eso, en los actos como más cotidianos de la vida, uno tiene la oportunidad de educar. Cuando uno hace pichí, cuando le enseña que hay secretos que no están bien, que uno no tiene que guardar un secreto que le hace mal, que hay veces que pasa que las personas que más queremos o que más nos tendrían que cuidar son las personas que no pueden hacerlo. Entonces todo eso, no es un día me siento con mi niño o niña adolescente y le explico todo. Y escucharlos, ¿no? Porque muchas veces los niños vienen con preguntas y uno a veces no le da la atención que requiere, responderles cuando preguntan, ¿no? Y también por delante el desafío de las redes sociales, el acceso que tienen a un montón de información ya desde que son chiquititos, que muchas veces también interfieren. Un dato alarmante es que hay estudios ya que demuestran que más del 80% de niños, niñas de 8 años ya tienen acceso a la pornografía, que de las educaciones sexuales es la peor seguramente que pueda recibir. Y es eso, acompañar los procesos, porque a veces uno dice, bueno, me preguntó esto, ya saco el manual de sexualidad y aprovecho y le cuento todo. No, es responder eso en el lenguaje más simple para la edad de ese niño. Claro, no tomarlo como una oportunidad para volcarles toda la información. Exacto. Y a veces el contralor hasta los propios adultos. Yo tengo sobrinas que o le palmás la cola y te dicen, no, eso es mío. Y claro, en realidad te das cuenta que es una nueva configuración, ¿no? Y poder decirle a un adulto, no hagas referencia a su cuerpo, si está gordita, si no está gordita, si es feo, si es lindo. Ni a eso del hombre macho, aunque sea un niño, como empezar a cambiar también entre los adultos y autocontrolarnos en las cosas que hacemos y decimos. Exacto. Por eso fundamentalmente el trabajo está en nosotros adultos, en poder deconstruirnos en todas esas cosas que traemos desde hace miles de años. Jimena, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, un gusto. Gracias.